continuamos en otro ciclo de conversaciones. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre nuestro prócer Manuel Belgrano con un especialista, la licenciada Denise. Realmente Denise nos ha sorprendido esa pasión por Argentina y por sobre todo por nuestro querido prócer, padre de la patria, Manuel Belgrano. ¿Cuáles son esas primeras reflexiones sobre el legado del general Belgrano? Él fue probablemente uno de los primeros que pensó en la futura Argentina, mejor dicho, como un país independiente o como un país autónomo, como un país en sí mismo, a partir de un lugar donde había nacido y que era simplemente una colonia. Y colonia no significa nada, no significa ninguna institución política, institución de gestión, de administración sí, pero de política casi nada, un cabildo en cada ciudad y nada más. Pero él pensó en desarrollar de forma autónoma, de forma más y más autónoma, porque al principio, en 1794, no pensaba en autonomizar nada, pero hay todo un camino de pensamiento a lo largo de los 14 años como secretario del Consulado de Comercio. Sí, sí. Y poco a poco está armando una capacidad de autonomizarse y después de independizarse al ver lo que pasa en la primera invasión inglesa. Claro. Las memorias consulares, lo que él proponía en las memorias consulares, que muy poco fue escuchado por las autoridades que querían ejecutar esos pensamientos. Bueno, lamentablemente muchas de ellas propuestas hoy son asignaturas pendientes en Argentina. Ha sido uno de los principales visionarios de Latinoamérica. Sí, es probablemente el primer economista de América Latina o de América del Sur como mínimo, y uno de los primeros pensadores de un desarrollo que no sea simplemente enriquecimiento de los comerciantes, que es la forma de vivir de su padre. Su padre era un comerciante. Poco a poco se había hecho también productor de pieles, especialmente pieles y carne salada. Así que el padre había tomado los dos ramos de la economía, la producción y el comercio. Pero él en su trabajo en el consulado, lo que podemos ver hoy en día en las fuentes es más sobre el tema producción que sobre el tema comercio, porque el comercio, la junta de comerciantes que componía el consulado ya estaba a full en el tema. Lo que faltaba era la otra parte, el otro ramo, que es la producción de cereal, de algodón, de lino, de pieles, de lana, pues todo lo que había pensado para desarrollar la colonia y enriquecer también la metrópoli. Claramente, cuando analizamos ese pensamiento, hoy hablamos de aquel país que soñó Manuel Belgrano, productivo, industrializado, con igualdad en todas las clases sociales, pero
su pilar fundamental de pensamiento, no sé si coincide, es la educación del pueblo. Sí, por supuesto. Ese principio trasciende las fronteras en muchos casos. En Latinoamérica, inclusive sus ideas venían basadas en diferentes estudios que él realizó en Europa. Aún no se ha logrado completar esa parte del legado, pero ¿cuál es el concepto que analiza sobre esa piedra fundamental como la educación en el pensamiento belgraniano? Sí, creo que en España había visto la importancia de difundir la educación, de difundir la cultura, porque el nivel de analfabetismo en España era mucho más bajo que en Buenos Aires. En Buenos Aires o en América del Sur, el nivel de analfabetismo es tremendo, tremendo. Hay tal vez 1% de la población que está capaz de leer y escribir. Y cuando no se ha aprendido a leer, que en España o en Europa, en las ciudades casi todos sabían descifrar, no leer, pero descifrar, poder leer un cartel, poder leer el título de un aviso y después otras de leer el contenido, pero con idea poco compartida en España. España se quedaba muy afuera de las luces, del movimiento de las luces, a pesar de todos los esfuerzos de Carlos III para entrar España en el movimiento. Claramente, es sorprendente y realmente lo que nosotros vemos, no solamente en Argentina, sino en muchos países, que aún la educación sigue siendo una gran asignatura pendiente y la educación no es otra cosa que potenciar la libertad. Sí. Con respecto a ese tema, me gustaría conversar sobre esos principios tan puros de libertad que incluso fue influenciado en grandes libertadores, inclusive en Europa y en otros países de Sudamérica. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre respecto a la libertad y ese principio que pregonaba Belgrano? Me parece que fue un camino largo en su mente, que como todos los revolucionarios, está fiel a un régimen y después hay una ruptura. Él intentó mejorar las cosas durante 14 años. Y durante 14 años se encontró, se frustró por las prohibiciones desde el gobierno de Carlos IV. Realmente como si fuera la verdad, y parece que era una mentira, Claro. que Sí, sí. era un discurso propagandista, sí, más o menos fiel a la dinámica de Carlos III, pero sin realidad política en tiempo de Carlos IV. También es un hombre herido por lo que había ocurrido a su padre. Este juicio sin fin, 7 años sin fundamento, con falta de mérito completo. Y me parece que armó su idea de libertad con su experiencia vivida, con este enfrentamiento perpetual con una capacidad de progreso prohibido cada vez
frustrado cada vez por el sistema colonial. Y el sistema colonial, Belgrano, una de sus máximas, hablaba: un pueblo oculto jamás podrá ser esclavizado, o sin educación no hay adelantamiento. El sistema colonial no le interesaba tanto que el pueblo pudiera desterrar de esa esclavitud, No, por supuesto. y estudiar y poder ser independiente. El sistema colonial es todo al contrario de esto, porque el sistema colonial en su esencia es tomar gratis y vender caro. Tomar toda la riqueza del lugar colonizado y a la gente que vive allí vender el producto elaborado, el producto de la industria de la metrópoli. Es un sistema de depredador por excelencia. Sí, sí. Así que le importaba mucho a la metrópoli que la población de las colonias se quedaba atrasada y entonces dependiente de la metrópoli para todo. Exactamente. Para comprarse calzados, producían la piel, pero tenían la necesidad de comprar afuera el mismo producto elaborado. Sí. Sí. Había muy poco productos elaborados. El charqui, aguardiente y metal acuñado, pero todo el resto, la piel estaba piel bruta. Y Belgrano es uno de los primeros que piensa en hacer el tratamiento de la piel directamente en Buenos Aires o en su alrededor para después poder exportar un producto terminado, un producto manufacturado, mano de obra elaborado. Y es un problema que todavía América del Sur está enfrentado, porque totalmente. exporta mucha materia prima y recibe los productos elaborados, compra los productos elaborados desde afuera. Exactamente. Lamentablemente aún esas propuestas que Belgrano hizo en el Consulado de Comercio aún están latentes para efectuarse. Pero hubo en tiempo de Belgrano mismo ya había los mismos frenos, es decir, que los comerciantes que se enriquecían con esta es venta excelente su español, felicitaciones. No, pero a veces hago barbarismos terribles. Esos comerciantes que hacían una fortuna con la venta de materia prima no querían desarrollar una industria de transformación porque no le interesaba. Y en los dos primeros siglos de la independencia, lo mismo pasó. La gente que se puede enriquecer con solo vender materia prima, sin pensar en las consecuencias sobre las partes de la población más pobre, más vulnerable, no importa. Lo importante es mi cuenta bancaria. Claro. Sí, exactamente. Hoy producir realmente significa trabajo, significa mano de obra local, mercados. Y significa también compartir la riqueza, aceptar, no ser yo con único ojo el rey de los ciegos. Exactamente. Eso es difícil intelectualmente, moralmente, éticamente,
es todo un trabajo colectivo que, por supuesto, que en 2 siglos no alcanza. No, no, por supuesto. Muy lejos estamos de la influencia que ha tenido Belgrano de los fisiócratas franceses, especialmente François Key, ¿Quién es? de quien tradujo El Gran Reino Agricultor, donde habla precisamente sobre este tema. Un documento realmente extraordinario. Sí, pues no es el tema que más estudie, porque claro que es cada vez las cosas que me preguntan desde la Argentina es ¿qué puedo decir yo de la relación entre los próceres argentinos, que son Belgrano y San Martín, y Francia? Y no es el tema que más estudio porque no es el más interesante en su historia para presentar a mis compatriotas que no los conocen, por supuesto. Creo que me parece que a François Quesnay, que François Quesnay había muerto más o menos en el momento de nacer Belgrano. Es un hombre de la generación de sus abuelos. Quesnay. Me parece que cuando llega Belgrano a Salamanca, se conecta muy rápido en como 3 meses de presencia en Salamanca, se conecta con un pequeñito grupo de académicos, docentes en la universidad, que son 8 personalidades y los 8 iluminados de la Universidad de Salamanca y de todas las universidades de España, porque las estaban encerradas, sí, funciona. Sí, sí. Pasa lento, me dice que pasa lento el flujo entre nosotros. En España, en Salamanca, había 8 académicos abiertos al pensamiento de las luces. Todos los demás estaban enemigos, pero enemigos de todo lo que parece progreso, modernismo. Era como un virus. Tenía miedo de un contagio que iba a minorar la fe cristiana. Así que peleaban para quedarse en este nivel de la contrarreforma del siglo XVI. Belgrano, desde el principio, se conecta con esos 8 académicos y entre ellos tiene uno de sus profesores de Derecho que se llamaba Ramón de Salas y Cortes. Y Ramón de Salas de Salas y Cortes estaba en aquel entonces, 1786, trabajando sobre unos comentarios de una obra de un economista italiano, Antonio Genovesi. Y en el año escolar, en el año universitario en que entra Belgrano, está armando una academia de Derecho Aplicado, es decir, una reunión de estudiantes y un maestro para conversar el domingo después de misa, conversar unas problemáticas de su materia. Parece un poco como trabajos dirigidos de hoy. Están
sin protocolo, tranquilamente, unos 2, 3, 8, 10, trabajando el domingo, debatiendo, discutiendo, conversando. Y esta academia de Derecho Aplicado es en realidad la primera académica de economía. Estas reuniones dominicales se escuchó hablar de varios autores, entre ellos Quesnay. Y es un encuentro estructurante como hay cuando uno tiene 20 años o 16 años, 17, 18, y que brutalmente al madurar la mente, la capacidad intelectual se encuentra con un pensamiento estructurado que parece alumbrar el mundo. Y no habla en las cartas que tenemos de él de 1790, desde Madrid o Aranjuez a su familia, no tenemos ninguna mención, o me olvidé, ninguna mención a Quesnay, pero tenemos una mención a Montesquieu. Así que me parece que lo más importante para él no fue teoría fisiócrata o teoría liberal o teoría X o Z, sino una teoría, una capacidad de pensar el mundo estructurándolo. Y eso va a ser una característica permanente de su manera de pensar, de su manera de actuar. Él necesita teorizar, necesita estructurar. Y me parece que el encuentro con Quesnay es como un revelador, más que como un legado especial que le va a guiar en la vida. No es la teoría de la fisiocracia que va a ser importante, sino la manera de pensar de una forma estructurante las cosas económicas que dentro de que había vivido toda su vida, a los 16, 17, 18 años. Excelente análisis para comprender también ese pensamiento tan innovador y revolucionario que tenía Belgrano y que hoy nos sigue sorprendiendo. Sí. La última, profesora, quería hablar sobre su libro, que realmente nos ha llenado de satisfacción que desde allí, desde Francia, se le haga este homenaje. Una pequeña síntesis de esta obra que fue publicada el año pasado. Sí, lo publiqué, lo hice publicar, mejor dicho, en el año del general Belgrano, porque era el bicentenario de su muerte, y que ahora mismo, el año después, estamos nosotros en el bicentenario de la muerte de Napoleón. Así que la palabra bicentenario funciona muy bien en nuestra mente, y hoy mismo es el bicentenario del nacimiento de Charles Baudelaire, el poeta. Así que fue para presentar a un público que lo desconoce, a un personaje desconocido, está mejor aprovechar una ocasión un poco más fácil, porque así la embajada, por ejemplo, se va a interesar más fácilmente que si está fuera de... Y nos tocó la pandemia. Sí. En el momento de salir el libro a la venta, pero tuvimos realmente la suerte de poder presentarlo en la embajada
el 27 de febrero, y 2 semanas después, o 3 semanas después, no, 2 semanas después, empezó el confinamiento, la cuarentena en Francia, y 2 días después en la Argentina. Así que pobre Belgrano no tiene suerte, no tiene suerte. Bueno, lo recordamos todos los días, y lo importante, sí, la difusión, hoy las diferentes herramientas de difusión ayudan muchísimo que muchísima gente, millones de ciudadanos puedan de a poquito ir conociendo ese legado tan importante. Sí, sí, sí. Sí, está importante porque es la memoria del pueblo y es la identidad también de un pueblo singular, especial dentro de un mosaico de América del Sur. Como hay un mosaico pero plurilingüal de Europa, y está muy importante de cultivar la memoria del pueblo propio, del país propio, de la nación, para poder existir y proyectarse en el tiempo, en el espacio. Está claro que está fundamental. Exactamente. Y con respecto a esos paralelismos que hablábamos con los próceres franceses y europeos, ¿qué punto de conexión podemos encontrar y con quién? Con San Martín está mucho más fácil, por supuesto, porque San Martín vivió mucho más largamente en Europa que vivió en España, vivió en Bruselas, en Bélgica, y futura Bélgica, y en Francia. Pasaba también invierno septentrional en Italia, en el sur de Italia. Así que con él está más fácil. Belgrano tiene la mala suerte de ir a vivir en España en un momento en que España desaparece de la conciencia europea, porque se viene en víspera de la Revolución Francesa, así que toda la luz está en Francia, en París, sí, etc. Sí. Y después, cuando vuelve a Europa, es para ir a Londres en 1815, y llega en medio del tiempo de los 100 días de Napoleón, el regreso de Napoleón a Francia, después de la isla de Elbe, entre los dos exilios, vamos a decir. Sí. Y su misión diplomática está completamente frustrada, porque cuando llega todas las fuerzas políticas de Inglaterra y de toda Europa están en contra de Napoleón para terminar con él una vez por todas. Y no puede hacer nada. Además está muy enfermo porque tiene malaria. Y no está capaz de sacar todas las ventajas que hubiera capaz de sacar en una salud mejor, ¿no? Por supuesto. Así, con él podemos conectar a través de sus lecturas, a través de los libros y de las ideas, pero con el idioma, por supuesto, porque estaba capaz de hablar inglés, de hablar italiano, por su padre está normal, y de hablar francés. Así que sí, con las ideas, con los libros, hay un trabajo que se publicó en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno a finales de diciembre, que hace la lista de los libros que dio en 3 donaciones en 1810 y 1811 a la biblioteca, y hay esta lista de libros, y
hay unos que son franceses y que demuestran una erudición y un abanico de intereses increíble, porque hay la teoría, creo que 8 volúmenes de la química de Lavoisier, y un montón de cosas directamente en francés, biografías de generales y mariscales de Napoleón, unas cosas realmente muy aturdidas de ver el abanico de intereses que él tenía. Sí, sí. Y la historia es fundamental para poder construir los cimientos, tanto del presente como del futuro en todas las civilizaciones. Sí. Por eso la educación es importante. Por supuesto. Realmente ha sido un placer, desde ya muchísimas gracias. Sé que París también está en una situación difícil con respecto a esta pandemia que azota este año 2021 y ha pasado difícil un 2020, pero bueno, Dios quiera que esto se sortee rápidamente. Espero también, porque me cuesta mucho renunciar a mi viaje anual a la Argentina, y va a ser 2 años sin viajar a la Argentina, así que es un rompecorazón total. Pero gracias por su invitación. No, por favor, no va a faltar oportunidad de vernos aquí en la Argentina. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Chao, hasta luego.